Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a este vivo, a este intercambio que vamos a tener con Alejandro Quiroga y Luis Sierra. Vamos a hablar de los miedos en torno a nuestra alimentación, a nuestro bienestar. Hola, ¿qué tal? Ahí se van conectando. Y Ale también estará por conectarse. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Ali, Bienvenido. muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Sí, Perfecto. gracias a vos por sumarte para intercambiar de este tema tan importante, ¿no? Tan del cotidiano. Sí, Este, sí, es un gran tema, ¿no? Un tema pues de mucha controversia porque choca con muchas cosas a las que estamos acostumbrados a oír, ¿no? totalmente. Y bueno, pues ustedes son los expertos en esto, pero bueno, aquí estoy. Esperábamos que vos fueras el experto. Buenas, buenas, Hola ¿cómo Ale, andan? bienvenido. Hola Hola Ale, Ali, hola Luis, un placer, qué gusto. un placer. Igual, igual. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos por estar ahí. Y bueno, el miedo, ¿no? Este tema tan controversial, como decía Luis, y tan del cotidiano, y que seguramente veamos mucho en las consultas, ¿no? En espacios terapéuticos, cómo aparece por muchos lugares, ¿no? Yo había hecho como un poco encuesta ahí en los encuentros de distintos miedos y es infinito, ¿no? Me sorprende la cantidad de miedos que salen, miedo, bueno, a la alimentación, carbohidratos, calorías, miedo a engordar, miedo a enfermar, miedo a dar el mal ejemplo, miedo a no poder parar de comer, ¿no? Muchas cosas. Pero me gustaría que empezáramos definiendo un poco, ¿no? ¿Qué es el miedo? Y esto de dónde viene, para qué sirve, ¿no? Luis, no sé si querés empezar con esta. Bueno, mira, yo a lo largo de todo el tiempo que he estado con esta intuición, digamos que he identificado dos tipos de miedo. Y creo que es importante mencionarlo porque eh, hay un miedo que nos hace sobrevivir, que es el miedo animal, el miedo de primer orden, el miedo al depredador. Es el miedo de la adaptación, que puede tener cualquiera, ¿eh? Y que nos ha hecho estar aquí. Es un miedo muy real. Puede suceder si a alguien se le aparece un tigre enfrente de repente. Este miedo está bien, es un miedo protector. Pero existe el otro miedo que es el miedo neurótico. El miedo neurótico es el miedo de segundo orden para quienes estén allá atrás, que no identifiquen. Primer orden es real, segundo orden está moldeado por lo que yo llamo la programación de cada uno de nosotros. Y la programación pues son lo que hemos aprendido, lo que queremos que suceda, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra cultura. El miedo de segundo orden o miedo neurótico es aprendido y es imaginario. No tiene que ver con lo real, sino con lo que yo creo que va a pasar y depende totalmente de la mente. El miedo de primer orden o el miedo real es en presente, no sucede hacia futuro o hacia pasado. El miedo de segundo orden está teñido por mis experiencias traumáticas pasadas y hace que yo eche a volar la imaginación hacia futuro, a pensar que va a volver a venir el león un día. Y ese es el miedo que tenemos los humanos a diferencia de los animales. Y es el miedo que nos lleva a este miedo estos miedos que tú bien dijiste de engordar, de las toxinas, de estar demasiado flaco, de estar demasiado obeso, de estar desnutrido, de los microbios, de la enfermedad.
incluso de la muerte. Mm. El miedo a la muerte es el miedo más profundamente arraigado, y quien tiene miedo a la muerte tiene miedo a vivir. Y lo que pasa es que a la gente se le controla a través del miedo. Tú necesitas que una persona tenga miedo para tú poderla reprimir, oprimir, hacer que haga lo que tú necesitas que haga y dominar. Por eso es que gran parte de todas las situaciones que vivimos hoy en día se cuelgan de este lugar, no del miedo de primer orden, sino del miedo neurótico, o de los dos, ¿no? Puede ser de los dos. Puede haber situaciones de primer orden que están teñidas también por mis expectativas y mi mente. Y aquí caben todos estos miedos alimentarios que agradezco que me hayan invitado a hablar de ellos esta tarde, noche. ¿Sabes? Para agregarle un poquito a eso, pensaba cuando, sobre todo con el tema de la alimentación, es muy fácil sacar conclusiones, ¿no? Y en esto que hablabas, Luis, de lo aprendido, digo, ¿cómo empiezan a aparecer miedos cuando de repente saco conclusión acerca de que ya un alimento es bueno o es malo, o que un alimento me hace engordar, o que un alimento me intoxica, o demás, ¿no? Esta capacidad que tenemos con la sobreinformación también que hay, de estar sacando constantemente conclusiones que en el fondo terminan haciendo que se generen todos estos miedos de segundo orden, que son totalmente simbólicos. Exacto. Y Y cuánto bueno, actuamos desde ahí, ¿no? Muchas veces en el sistema de salud se da esto de hay que hacer tal cosa para evitar que te enfermes de tal otra, ¿no? Como mucha acción. Creo que en el sistema que tenemos hoy, o gran parte del sistema médico, sistema medios, ¿no? Información, se actúa muchísimo desde el miedo, además en la alimentación es tan amplio, hay tantos miedos, tantas cosas que pueden generar, si no hago esto, me va a pasar lo otro, ¿no? Entonces hay una acción completamente limitada y creo que esto nos aleja muchísimo de la libertad, ¿no? De la biología o de mis propias elecciones. ¿Qué quiero hacer yo? ¿No? ¿Cómo quiero actuar? ¿Cómo quiero cuidarme, ¿no? Tener bienestar. Y eso queda de lado. Hoy actuamos directamente por evitar algo, ¿no? Que quizás, como dice Luis, sea algo tan ilusorio que no tiene por qué llegar nunca. De hecho, creo que la mayoría de las veces no llega. sí, y entonces estamos colgados de un sistema en el que se te genera un miedo, un pánico, que finalmente el fin último es te vas a enfermar. Y si te vas a enfermar, te vas a morir. O sea, ese es como el desenlace máximo, ¿no? Si tú comes cierta comida procesada con toxinas o sin nutrientes, tú enfermarás. Y en ese tú enfermarás se cuelga el miedo, y entonces yo te voy a ofrecer una, entre comillas, solución, que la solución es, te voy a nutrir de esta forma, te voy a bajar de peso, te voy a quitar estas toxinas, ¿no? Pero es una solución que no da una solución real, porque finalmente lo que están haciendo es quitarte tu poder, que es lo que decía Sally, es, te quito tu poder, estás metido y sumergido en esta situación de miedo neurótico en la que yo te voy a ofrecer la solución, y entonces como estás obeso me pongo a bajarte de peso. Pero ¿qué crees? Que lo vas a rebotar. En menos de 2 años vas a rebotar tu sobrepeso que bajaste, y entonces ahí estás otra vez en miedo, porque además ya subiste más, porque eso pasa más de 2/3 veces de las veces, ¿no? Y entonces en ese supuesto yo te voy a bajar de peso porque yo soy tu salvador y tú no tienes poder, y yo te voy a decir cómo, y no te voy a decir que tu obesidad tiene detrás un conflicto de abandono, de vulnerabilidad,
de desarraigo, de desvalorización, de sentido de no tener protección, porque eso es el fondo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero yo te bajo de peso y entonces lo rebotas y entonces voy a tener que estar siempre, o tú vas a tener que estar siempre a expensas de lo que esté sucediendo con tu cuerpo sin encontrar el fondo del problema y sin trabajarlo, y colgado de medicamentos para bajar de peso, de dietas tensas enfocadas a eso, de cirugía bariátrica, de cirugía estética y de toda la industria que se cuelga de estos temas. Cuando el cuerpo es tan sabio y tiene tanta capacidad de que te comas lo que sea, y lo vemos en los perros de la calle, se comen lo que sea y están bien, ¿no? Tenemos sistemas de desintoxicación súper poderosos y andamos metidos en desintoxicaciones que se entienden desde que sí, tenemos muchas toxinas en el ambiente, en la comida, en el aire, etcétera, pero tenemos nuestros sistemas de desintoxicación. Entonces, estamos creando tantas tensiones en torno a la comida y en torno a la bebida y en torno a nuestra salud con respecto a este tema, que en esa ansiedad estamos enfermando. Y no porque me esté intoxicando, sino porque me está intoxicando mi propia química de estrés. Así lo miro yo. Y en esto también, cómo vamos generando un balance en el cual para aprender a comer pareciera que tenemos que primero estudiar que intuir, ¿no? Como para aprender a comer tengo que saber los distintos tipos de dieta, tengo que saber todos los nutrientes que un alimento tiene, tengo que saber todo lo que un alimento me puede dar, pero en ese proceso de buscar siempre afuera, nos olvidamos de que ya traemos un mecanismo que nos guía en nuestro propio proceso de alimentación y de nutrición, y lo que vos decías que me parece súper importante, sobre todo de limpieza y de excreción. Cuando nosotros vamos al baño después de comer, es porque el cuerpo ya hizo un balance de los nutrientes que necesita de ese alimento y las cosas que no necesita también las sabe excretar. Exacto. Tal cual. Es que comemos, yo digo que comemos de acá para acá, ¿no? O sea, con la mente. Y deberíamos comer de acá para abajo. ¿Qué está diciendo mi cuerpo, no? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Para eso no necesitamos estudiar nada, simplemente observar los animales, observar cómo se autorregulan y que también recordar que somos mamíferos y que eso también es una capacidad que tenemos y que nos mantiene vivos hasta el día de hoy. Y es entrar en ese equilibrio y en ese respeto por el cuerpo y ese respeto por nuestra biología que nos va guiando, que además nos da miedo también. Porque esto yo lo trabajo mucho en consulta, ¿no? Y obviamente que también trabajamos los miedos, porque volvamos a confiar en esto que está ahí, ¿no? Y que es genuino, y que se equilibra solo, y que no pasa nada, y poder entrar en esta calma con la alimentación. Y otra cosa que de lo que decía Luis recién, ¿no? Esto de te ponemos a adelgazar y no sé qué, y después el miedo también aparece, porque no es que se va, porque después aparece el miedo a volver a aumentar de peso, ¿no? O el miedo a comer aquellos alimentos que con la dieta no podía comer. Entonces no es que esa solución nos lleva a un bienestar. Y yo creo que no podemos pretender tener mayor bienestar con acciones que nos den malestar. Sí. Y bueno, creo que de aquí se desprenden muchas cosas. Y, a ver, se me está ocurriendo poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente el más sencillo sea el de la glucosa. Entonces, lo primero es que la industria médica, que obviamente está apoyada con la mayor parte de las asociaciones médicas en el mundo, de repente decidieron que los niveles de glucosa son tales. Aquí es el nivel de glucosa normal. Y entonces todo el mundo está batallando por llegarle a esos niveles de glucosa. Y entonces nos han creado este miedo a comer azúcar. Que el azúcar es pues, uno de los principales combustibles de nuestras células. No podemos vivir sin azúcar, ¿no? Estoy usando términos coloquiales. Entonces tenemos un gran miedo
a nosotros tener hiperglucemia, porque si yo tengo hiperglucemia, me voy a hacer diabético. Y si me voy a hacer diabético, entonces me van a amputar las piernas y me voy a quedar ciego. Y entonces voy a generar un chorro de complicaciones. Cuando además está aceptadísimo que la hiperglucemia o diabetes o mucho azúcar en la sangre se genera cuando tú estás en conflicto, cuando estás con un sistema nervioso autónomo activado, cuando estás en estrés, en tensión, en ansiedad. Eso está súper documentado y todo el mundo lo sabe. Entonces, si cuando yo me activo y me pongo en estrés, mi cerebro consciente e inteligentemente le dice a mi páncreas para que inhiba la producción de insulina, para que yo tenga glucosa en sangre, para que mis músculos la tengan disponible para pelearme o huir, entonces el origen del problema no es todo el azúcar que yo me coma. Claro que si yo conscientemente, porque me quiero mucho, no abuso del azúcar, claro que es bueno. Tampoco voy a satanizar todo lo que se dice de no abusar del azúcar. Pero el origen del problema es la ansiedad y el estrés. Es ese oposicionismo, esa resistencia. En las 5 leyes biológicas es el conflicto de resistencia activa, oposicionista, me resisto a mi vida, me resisto a lo que está sucediendo, estoy en estrés, en tensión, en ansiedad, y esa es la causa de mi hiperglucemia, que se me subió más allá de lo que dice la farmacia, y entonces toma medicinas hipoglucemiantes para toda la vida, porque si no enfermarás y morirás. Y entonces, de ahí está colgado todo esto y se está haciendo un círculo vicioso, porque mientras más me sube el azúcar, más estrés tengo y más conflicto de resistencia entro. Y en vez de que digan, a ver, hay que arreglar esta situación que está viviendo esta persona, hay que tratar de bajarle el estrés, hay que tratar de regular su sistema nervioso autónomo, mejor tómate una medicina para siempre. Y así funciona con el colesterol. No es lo mismo, no es la carne y los productos de origen animal, es el conflicto de pérdida o amenaza territorial. Tú puedes dejar de comer carne, pero si tú no has resuelto el conflicto de pérdida territorial, que es perdí a un miembro importante de mi manada y no he podido crear el duelo, no he podido sacarlo, no he podido sanarlo, tú vas a tener activo este programa biológico de supervivencia y vas a tener el colesterol alto. Y los triglicéridos igual, es el hígado, es el programa de la carencia, el programa del no tengo sustento. Entonces, debajo de todas estas cosas hay un sistema nervioso activado para el cual solamente le están dando medicinas para bajar los niveles, y produciendo complicaciones, muchas complicaciones por tomar los medicamentos. Siempre, esa es la hipoglicemia, ¿no? Que también ahí ya otras cuestiones, cuando se genera a partir también de la medicina y el dejar de consumir estos alimentos. Sí. Yo siempre pongo mi ejemplo, que yo durante 4 años fui vegano, viviendo en un espacio particular, y fueron los 4 años que más acidez tuve en mi vida, porque estaba permanentemente cayendo en temáticas de injusticia territorial, de rencores y de sometimiento. Y paradójicamente, cuando salí de ahí, volví a comer como comía siempre, comía carne, comía todos los alimentos, y la acidez desapareció, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el veganismo a mí me cayó mal, ¿no? En chiste, ¿no? No estoy... Pero sí, así, ¿no? Bueno, hoy tuve un caso en consulta de una chica que, bueno, con una alimentación muy estructurada y venimos trabajando esta flexibilidad, ¿no? El disfrute, el permitir otras, compartir, y estaba feliz, y me dice Ali, ella venía con reflujo, ¿no? Me dice Ali, me permití comer algo de comida chatarra, voy a poner entre comillas, ¿no? Con mis hijas, y se me fueron los síntomas. Me dice, se me fueron, estoy feliz. Sí, sí. Sí, tiene el libro de Luis Felipe y dice, mira, dice, es como que está escrito para mí, ¿no? O sea, la parte
del ser estricto, ¿no? Y decía, esto es para mí, tal cual. Claro. Sí, Yo en sí. la... Dale, no, dale, 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 Luis. dale, dale. Bueno, decía que normalmente con la gente que más tema alimenticio, por lo menos yo he visto, es justamente la gente que más estructurada tiene la alimentación, ¿no? Más rígida, de hecho, es con la alimentación. Porque lejos de disfrutar el tipo de alimentación que tienen, es como que siempre se está yendo de la paz de alimentarse de lo que el ambiente le provee a tener una estructura súper marcada y súper rígida. Y como decía Ali, cuando se empieza a flexibilizar esa comida, la gente al perder miedo empieza a conectar con el placer y estos síntomas paradójicamente empiezan a disminuir. Ujú, claro. Total. Yo siempre, o sea, veo mucha gente en mi consulta con sobrepeso, obesidad. Y para mí sí es un problema porque sí es una realidad que el sobrepeso y la obesidad crean sobrecarga mecánica en las articulaciones de carga. O sea, entonces yo decidí meterme a estos temas por esta situación. Y porque además veía que mis pacientes estaban en eternas dietas. Y muchos y hasta me enseñaban fotos de su cocina llena de suplementos, complementos, prebióticos, probióticos, oligoelementos. O sea, como queriendo echarle tanta ciencia a su alimentación. Tensamente, obviamente, ¿no? Y con miedo a comer la comida procesada y con miedo al gluten y con miedo no sé, a lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Tantas cosas, a los transgénicos y a todas, y tremendamente tensos, y que no podían además bajar de peso. Y entonces yo les decía, a ver, ¿por qué los albañiles comen frijoles y arroz y están sanos? Punto. O sea, y entonces estas personas se me quedan así, pues estás buscando la salud en un lado equivocado. Estás buscando donde no, y no está mal que te ocupes por tu nutrición, pero lo que yo les digo mucho es, ¿cómo comerías si te quisieras mucho? O sea, comes con amor, te nutres y haces todo esto porque te quieres mucho. Porque claro que hay gente muy interesada y se quiere mucho y se gusta y está plena y está consciente y es vegana por conciencia ecológica y está bien, ¿no? Y ahí eso parte del amor. Pero cuando tu dieta, tu restricción, tu ansiedad y tu tensión y tu obsesión por cuidarte, por no intoxicarte, por no comer cosas que te vayan a, que no se pueden comer ni una golosina, ni nada. Todas estas personas que no lo hacen desde el amor, sino desde el desamor, desde el no me quiero y por eso me cuido, por eso estoy buscando ávidamente estar bien, estas personas crean una catástrofe interna. Y ahí sí van a la enfermedad, y ahí sí van a trastornos de ansiedad, a trastornos de conducta alimentaria, que es un problema súper grave que tenemos en nuestra sociedad. Está sucediendo en los niños. A los niños los están poniendo a dieta, no les están dejando comer dulces, porque no vayan a ser gordos. Es un problema de verdad grave. La ansiedad de los papás, porque ellos son gordos, entre comillas, se le están transmitiendo a los niños y los están poniendo tensamente a no comer, a restringirse para no crear la misma condición que ellos tienen, cuando finalmente lo que ellos tienen es una catástrofe interna emocional, un estrés tan grave, que es lo que les está llevando a enfermar, y están buscando en la dieta, en lo que comen y en lo que toman,
y en toda la ciencia que le quieren echar para tratar de modificar algo que es una pequeña parte de una cosa enorme que está ahí produciendo los problemas que tienen. Entonces, esto es como, tenemos que voltear a ver, no está mal nutrirte, no está mal desintoxicar tu hígado, no está mal hacer un análisis para ver qué nutrientes te faltan. Claro, claro que es correcto, pero no es lo único, no es suficiente. Lo que pasa es que para lo otro se necesita valor. Tienes que ir a trabajar tu prófugo, tu desarraigo, tu vulnerabilidad, tu abandono. Tienes que ir a trabajar tu estima y tienes que ir a trabajar tu sensación de carencia y de no sentir suficiente y de tu herida de humillación de la infancia y todas las cosas que tienes encima. Que eso es tomar tu responsabilidad y no esperar a que alguien vaya y te cure o te diga que tienes que comer. Total. Eso también es nutrirse. Exacto. Claro, la alimentación, yo creo que el proceso de estar en paz con nuestra alimentación nos desafía internamente a también estar en paz con otros aspectos de nuestra vida, no es solo comer, es mucho más que eso, es un montón de cosas, ¿no? Esto que dice Luis es hacerlo con amor, pero claro, a veces hay mucha gente que no es fácil tratarse con amor y ahí es donde hay que trabajar en profundidad. Quiero decir que gracias por los comentarios, yo ahí voy leyendo, que son muchísimos. Y otra cosa, les comparto algo que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando estoy en la consulta y llega alguien, entonces empiezo la anamnesis, ¿no? La entrevista, la primera entrevista, donde voy conociendo a la persona, le voy haciendo preguntas de sus hábitos, su alimentación, descanso, bueno, de todo un poco, y en un momento le pregunto, ¿qué te gusta comer? ¿No? Y esa pregunta es como, venimos así como en un formato muy tranqui y siempre quedan así como, ¿qué tengo que decir acá? ¿No? Es como, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué le voy a decir a la nutricionista? Que me gusta la pizza, sí, que te gusta la pizza, no pasa nada, a todos nos gusta. Entonces, o lo que te guste. Pero esa pregunta siempre es como cuando no me conocen mucho, ¿no? Muchas veces, y es como, no, tranqui, decime, ¿no? Y muchas veces creo que hay algo muy importante que nos olvidamos de nuestra alimentación, que es el disfrute, el placer, poder integrar los sentidos a comer en el cotidiano. Y de hecho, cuando hablabas, Luis, del tema del azúcar, el sabor nos guía y nos pone el límite, se satura. Entonces, muchas veces, y esto también no es nada ortodoxo, pero un ejemplo, me muero de ganas de comer tal cosa, ¿no? Galletitas, dulces, lo que sea, hacelo. Y disfrutátelo tanto que entregate la experiencia. Y vuelven la semana siguiente y me dicen, uy, me comí 3 y ya no quise más. O la verdad que ya no las quiero comer más por un tiempo. Y pasan cosas, porque esto es nuestra biología nos respalda, ¿no? Aroma y sabor principalmente, que son estos sentidos que se saturan, nos ponen este límite natural donde no hay lucha, donde no me tengo que pelear, donde no tengo que estar pensándolo, ¿no? Lo que decía recién no es de acá, es bajar al cuerpo y ver qué está pasando ahí, y ahí encontrar ese equilibrio, y es una herramienta que la tenemos todas las personas, todos los seres humanos, es parte. Podemos habernos desconectado, pero no significa que no podamos volver a conectar con eso. Y eso a mí me parece maravilloso, porque es como salir de la lucha, ¿no? Y empezar a desarmar estas cuestiones. Sí. Yo un poco lo que trato de darle como insight a mis pacientes con estos temas es, a ver, un poco lo que comentábamos al principio, nuestro cuerpo es maravilloso e increíble y tiene millones de años de evolución y ha aprendido a comer lo que necesita y no más de lo que necesita, a desintoxicarse, y eso implica, y a nutrirse, y eso implica entrar en un estado en el que tú puedes desintoxicarte.
que es el estado de parasimpaticotonía o de vagotonía ventral. Cuando estamos dormidos, por ejemplo, que está conectado este sistema, entran a la actividad todos nuestros sistemas de desintoxicación, nos desintoxicamos de noche o cuando estamos en relajación. Si tú estás peleándote por la vida, si tú estás en amenaza mortal, en lucha o huida, todos estos procesos los echas para abajo. Y entonces pierdes un poco esa capacidad de conectar al parasimpático, que es el que te repara, el que te renueva, el que hace que crezcas, el que hace que te nutras, el que hace que hagas la digestión, el que hace que te desintoxiques. Yo creo que gran parte del tema, todo esto de la ansiedad alimentaria, confluye a un solo lugar, que además es el mismo lugar donde yo te saco de la enfermedad, o donde tú te sales más bien de la enfermedad, porque es un tema propio, ¿no? Que es, empiézate a relajar. Y ahí es donde conectan el amor que les decía hace rato, ¿no? Ahí es donde conectan el salirme de la mente, dejar de pensar en el pasado y dejar de pensar en lo que me va a pasar después. Conectarme con el momento único e irrepetible, momento presente, que finalmente es donde están conectados los animales, que están apegados a su naturaleza. Y esto conecta con lo que dijiste, Ali. O sea, este olor, este gusto, esta sabiduría de qué como y qué no como, es una cosa animal y está conectada al presente. Y es en este momento y depende de qué necesito yo para estar bien. Los cocodrilos comen piedras para ayudarles al estómago a hacer la digestión. Tú te comes una piedra y dices, ¿por qué me voy a comer una piedra si eso no me nutre? Porque el cocodrilo tiene una sabiduría interna que le hace decir, me voy a comer unas piedras. Todo esto es una capacidad que hemos perdido. Es esta naturaleza animal que hoy se ha transformado no solo en esta intuición o inteligencia animal, sino que además le podemos meter la conciencia como humanos, que es algo que los animales no tienen. Es ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi papel con la ecología, con la tierra, ¿no? ¿Y cómo puedo yo contribuir a hacer un mundo mejor? Y esta cosa del amor al prójimo y esta cosa del amor a mí mismo, que en los animales es muy animal, pero que nosotros ya entra en la conciencia. Y esto es lo que me puede empezar a conectar con la gente y empezar a dar esta resiliencia autonómica que se necesita para yo entrar en vagotonía ventral o en parasimpaticotonía y empezar a desintoxicarme y empezar a salirme de la retención de líquidos. Y entonces me revalorizo y me salgo de la desvalorización. Y entonces todos los programas biológicos de supervivencia que estoy activando y que me están llevando a desequilibrarme, de repente, si yo conscientemente empiezo a hacer esto, que es, me relajo y como desde ahí o no como desde ahí, entonces todo de repente se empieza a arreglar poquito a poquito. Y claro, empiezo a echarle ciencia también, porque también hay un conocimiento, ¿no? Del que yo puedo tomar lo que necesito y tomar lo que no necesito y empezar a conscientemente crear el mejor ambiente para mi cuerpo, para mis células. Mis células son sensibles sobre todo a la energía que yo les estoy aventando, porque finalmente las hormonas, la química, y eso lo describió muy bien Bruce Lipton, todas las hormonas, los neurotransmisores, los neuropéptidos que llegan a la célula, no hacen más que una interacción electroquímica, que finalmente es energía. ¿Qué energía le estoy aventando a mis células? Eso hace que mis células funcionen o no funcionen. Y cuando yo le aviento una buena energía que parte de este lugar, entonces yo puedo empezar a transformar las cosas. Salir de la trinchera. Salir Sí, de la trinchera. sí.
tal cual. Y si tú sales de ahí, tus células les puedes meter cualquier toxina, les puedes meter comida procesada, les puedes meter químicos, detergentes, edulcorantes, lo que quieras, le puedes meter. Yo muchas veces les platico a mis pacientes la historia de un documental que está en YouTube, que se llama Los lobos radioactivos de Chernobyl. Y les digo, a ver, ¿qué es más tóxico? ¿Los edulcorantes o los detergentes o los, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Que pueda crear, entenderse como una toxina. No, pues tal. Bueno, ¿qué es lo más tóxico que tú puedes, de lo cual te puedes imaginar? Pues la radiación electromagnética. Esta zona acordonada de Chernobyl es un lugar donde hay muchísima radiación, donde el hombre tuvo que salir en una zona acordonada muy grande, altamente tóxica para las células a nivel de que se piensa que es incompatible con la vida y por eso el humano tuvo que irse. Pero ahí están los lobos, los alces, los mapaches y todas las plantas y todos los árboles y todos los animales prosperaron. Y no hay ninguno con 3 ojos, ni con deformidades, ni con mutaciones. Mágicamente en un lugar excesivamente tóxico, más que los edulcorantes y que el azúcar y que las comidas quemadas y las microtoxinas y los metales pesados, hay un ambiente altamente radiactivo y los animales no se enferman. ¿Por qué? ¿Por qué? En un ambiente que está acordonado porque es incompatible con la vida, resulta que la vida prolifera. Entonces quiere decir que hay otras piezas en el rompecabezas. Hay otras cosas. Es más allá de estoy comiendo toxinas. Es el estrés que me genera el pensar en mi cabezota que me voy a intoxicar con estas toxinas y entonces yo arrojo adrenalina, noradrenalina y cortisol a mis células y activo un programa biológico de supervivencia y me enfermo y pienso que fueron las toxinas. Yo a veces pongo, perdón Ali, pongo el ejemplo de, que no es muy agradable, pero de la gente que se alimenta en los basurales, ¿no? Que hay un montón. Y le digo a la gente como, miremos a estas personas, porque esas personas no están pensando si el alimento está en buen estado o no, están simplemente alimentándose de lo que hay. Y no es real que esas personas están más enfermas o tienen más síntomas que otras personas que tienen un estatus económico más alto. A veces pasa todo lo contrario. Entonces, creo que todavía no conocemos cuál es el umbral del humano, y en esto que decía André, que está por ahí en los comentarios, muchas veces el segundo orden tiene mucho más peso que inclusive el primer orden. Claro. Tenemos esa discusión con André abierta hace mucho tiempo. Y es... ¿Cuánto, no? Una vez yo creo que le mando un audio a André y le digo, ¿cuál es el porcentaje? Porque me estoy dando cuenta que esto se me está... Ya no es lo que pensaba, ni mucho menos, y bueno, creo que no vamos a saber el porcentaje, pero sí que influye mucho más y lo vemos en el cotidiano y lo vemos con estos métodos que no funcionan y que una y otra vez vamos, ¿no?, a intentar con ciertos tratamientos, ciertas dietas o lo que sea que vemos que no funcionan. Incluso la propia persona muchas veces lo ve, ¿no? Hice esto, hago aquello y sigo con el mismo problema. Luis, ¿podés repetirnos cómo se llama el documental de los lobos? Los lobos radioactivos de Chernobyl. Vale, gracias. Me preguntaban ahí en el chat. Sí. Ahí recién había un comentario que estaban preguntando qué comer para la candidiasis vaginal. Y de nuevo, creo que hacia donde apunta esta charla, bueno, no sé si querés responder vos, Luis, porque justamente lo que estamos tratando de encontrar acá es
la verdadera relación que tiene la alimentación y que bueno, no son los alimentos en primer orden lo que estarían generando estos síntomas, sino otros eventos asociados, solo que se le pone siempre la intención o se le pone el motivo de síntoma a la alimentación. En ese caso siempre se va a seguir huyendo y no se encuentra la plenitud, ¿no? Sí, sin duda. O sea, lo primero es, si tú comes algo diferente ya no vas a tener candidiasis. O sea, la candidiasis es un hongo asociado al endodermo, la cándida, ¿no? El endodermo, ¿dónde está? En la vagina, en la submucosa. O sea, la mucosa es lo más superficial, lo que está recubriendo la vagina, y después está la submucosa. Y ahí está la cándida, ¿no? Entonces, la cándida está presente normalmente en un proceso de resolución de un programa de endodermo de la cándida. O sea, hay una razón por la cual esa cándida está creciendo. Muchas veces dicen, es que crece en los diabéticos. Entonces podrías comer menos comida azucarada, entre comillas, para evitar, o si tú le bajas a tu diabetes, puedes evitar que se te genere una candidiasis vaginal. Bueno, lo que hay que pensar es si esa diabetes que te está dando la hiperglucemia, de la cual se cuelgan los médicos para decirte que tienes una candidiasis vaginal, ¿sí? Si realmente es el problema, o si es una cosa más que tienes. Hay una cosa muy importante que es asociación no es igual a causalidad. ¿Qué es esto? El hecho de que dos cosas estén presentes no significa que esta sea la causa de esta. Y este es uno de los problemas más grandes en estos temas alimentarios. Entonces, si hay una candidiasis vaginal, más bien yo me iría a preguntar, o sea, ¿qué está pasando con esa persona en cuestión con sus relaciones sexuales, por ejemplo? ¿Qué está pasando con esa persona y su pareja? ¿Qué está pasando con este conflicto de reproducción, de feminidad o conflicto de su sexualidad? Porque normalmente de ahí, cuando entra en solución, es cuando la cándida que prolifera en una solución de este problema, y entonces empieza la proliferación. Entonces, más que pensar en comer algo, pero para que la cándida no se manifieste, hay que ver qué está pasando conmigo, con este programa específico que estoy activando, que es el programa de la submucosa, que es muchas veces no quiero recibir al pene, ¿no? O me quiero deshacer de él. Probablemente hay o abuso o hay una situación de no querer relaciones con su pareja, o puede haber otras cosas relacionadas con su sexualidad sobre todo. Y entonces a lo que hay que ir es a eso, y no a pensar en qué me como para que no me crezca la cándida de la vagina. Porque eso es a lo que va la medicina convencional. Te doy un óvulo para que la cándida se quite, y sí, se va a lograr, pero no estás resolviendo el problema de raíz, que es qué está pasando con esta parte de mí que no está disfrutando, que está desvalorizada, o que trae un conflicto de presa, que así se llama, de no poder evitar la penetración o no poder retener al pene. ¿Se está yendo mi pareja con otra o no? ¿Me estoy disfrutando mis relaciones o no? Ahí está el tema de la candidiasis vaginal. Sí, No, y como decías al principio, la candidiasis va a aparecer una vez que el problema o que este conflicto termine, ¿no? Muchas veces la gente suele tener síntomas, sobre todo en el endodermo, sobre todo en el tracto digestivo, pero bueno, ahora hablando un poquito de la cándida vaginal, y la gente suele bajonearse, suele ponerse mal porque piensa que está empeorando. Y en realidad lo que está pasando es que está habiendo una fase de reparación que es necesaria para volver a poner en equilibrio el sistema. Entonces también la observación sin sacar estas conclusiones o estas asociaciones que vos decías son importantes y también la compasión hacia sí mismo, hacia uno mismo, hacia una misma, para poder tolerar y acompañar el proceso de reparación, ¿no?
Ajá, si ya apareció la cándida es que ya está en resolución, ya se resolvió el problema. Es en la fase de solución. Esto, pues, tendríamos que irnos a explicar la curva bifásica de Hammer, pero hay que voltear a ver a estos lugares. La cándida no proliferó solo porque sí. Hay un ambiente que está creando esta situación. Hay un ambiente hormonal, energético, si quieren, autonómico, que está creando las condiciones necesarias y de manera inteligente para que este programa entre al juego y después, cuando se resuelve, tiene que regresar al equilibrio, pero tiene que inflamarse. Y la cándida es el hongo de este tejido. Y ahí preguntan, ¿no? Dicen, cuando te privan de comer muchos alimentos para que mejore. Y esto lo vemos, no puntualmente con la cándida, sino con cuánta sintomatología, ¿no? En general, como muy lineal con alimentos. Volvemos a lo mismo, ¿no? No vemos el resultado que estamos buscando. O sea, por eso Sí. entender esta lógica y también poder separar, yo creo que le cargamos mucho a la alimentación. Mi alimentación es la responsable de mi salud, ¿no? La alimentación es la responsable de que yo mejore o no, y al final, como no lo puedo cumplir, esto es un problema que se está generando a través de mi alimentación. Y creo que lo que planteamos acá es justamente poder separar, ¿no? Que la alimentación, hacerla más liviana, incluso nos va a mejorar el todo, porque nos vamos a sentir mejor en general, porque comer al final es algo que hacemos todos los días. Y si ahí hay un conflicto muy grande y lo podemos aliviar, también se alivian otras cuestiones. Porque además la alimentación está agarrada de muchas cosas, del compartir, de la intimidad, de la vida social, de las rutinas. Hay muchas cuestiones que también se le carga ahí a la alimentación. Entonces, cuando podemos aliviar un poquito por ahí y poder separar esto de los síntomas o de los procesos biológicos de nuestra alimentación, también creo que tiene un efecto positivo en el proceso de recuperación, ¿no? Y poder vivirlo con más calma. O sea, yo creo un poco esa relación creo que está ahí cuando lo aliviamos y no cuando lo cargamos, ¿no? Sí, y cuando nos quitamos la restricción, esa palabra, yo alguna vez oí a una nutrióloga que yo admiro, que se llama Raquel Lobatón, que arrojó una frase que a mí me gustó, que es, a ver, ¿qué harías si te dijera que no tomes agua? Así, no tomes agua. ¿Cuántos días aguantas sin tomar agua? ¿No? O sea, si a ti te restringen el líquido, además de que vas a crear de primer orden muchas cosas y de segundo orden muchas cosas, vas a entrar en tensión. En el momento en que tú veas un garrafón de agua enfrente, tú te lo vas a empinar completo. O sea, la restricción produce el atracón. El exceso. El atracón. El atracón es, no tengo esto, entonces, y con la comida pasa lo mismo. No tengo el dulce, no tengo esta cosa que me gusta, no tengo esta cosa que disfruto comer. No la tengo, me la tengo que restringir. Entonces, primero me activo autonómicamente hablando. Entro en activación, me pongo en ansiedad, porque no puedo comer lo que yo quiero. Y ahí está, toda la gente que hace dietas está en esa ansiedad. Chica o grande, pero en esa ansiedad yo ya me desconecté de mi sistema de conexión social y de mi vago ventral. Estoy fuera de este estado de relajación. Estoy ahí. Y entonces cuando yo de repente estoy a escondidas y se me presenta el bote de helado, pues yo me lo voy a comer todo, porque estoy siendo restringido. Y el animal no fue diseñado para eso. No fuimos diseñados para ser restringidos. Claro que de primero de muchos animales pasan inanición y tienen que buscar comida y eso genera problemas y los animales también enferman por estas situaciones. Pero esto es algo que está siendo provocado. Entonces, debemos de dejar de restringirnos, de esto no lo voy a comer y esto no lo voy a comer y esto me tengo
limitar las pastas porque mis triglicéridos, y me tengo que limitar los carbohidratos por mi azúcar, y me tengo... Toda esta cosa genera los atracones. Y eso me lleva a crear o a abonar a esta catástrofe que comentaba al principio, que tiene tantas cosas de las que están agarradas de este lugar, que si no empezamos a hacer intuición de que estamos creando estas situaciones, no solo en nosotros, sino en las generaciones que vienen, estamos perdidos. O sea, tenemos una proyección de tantos problemas de conducta alimentaria mucho más graves de los que tenemos y de tanta enfermedad que no nos vamos a dar abasto, ¿eh? Y el tema ahí es que la restricción está bien vista. Está naturalizado socialmente que está bien restringir, ¿no? Y restringir es mucho más amplio que hacer dieta. Esto lo aclaro porque muchas veces me pasan la consulta, no, yo no estoy haciendo dieta, pero no come carbohidratos, no come esto, no come lo otro. No, bueno, es una restricción, ¿no? Es parte de lo mismo. Y ahí vemos, ¿no? Esto que decís, Luis, restricción y después aparece el exceso, ¿no? Es como ese círculo. Y el problema lo vemos en el exceso, pero en realidad, para que se produzca el exceso, hubo una restricción antes. Entonces el problema es, vamos a trabajar en la restricción, porque esa es la forma también de entrar en una autorregulación, donde si no hay restricción, no va a haber exceso, ¿no? Eso es, obviamente que es un proceso, ¿no? No es tan sencillo y lineal como puede sonar, pero es cierto que permitimos que se produzca esa regulación. Y otra cosa que pasa con la restricción es que aumenta el apetito, aumenta las ganas de comer, ¿no? O sea, eso está súper comprobado, bueno, y lo vemos empíricamente también, ¿no? Es un mecanismo completamente de supervivencia de la biología que te dice, me está faltando, necesito esto, necesito comer. Entonces muchas personas que hacen dieta son las que más piensan en alimentación y las que más sufren o sea, a nivel también mental, porque están pensando mucho más en comer, porque claro, su cuerpo necesita enviar el mensaje, ¿no? O sea, acá me está faltando algo. Y se sufre mucho más, y eso también explica todo este conflicto tan grande que se genera, porque es una respuesta completamente genuina y sincera del organismo de decir, necesito esto. Y es importante poder empezar a verlo desde esa mirada y no a pelearnos, ¿no? Terminamos con fuerza de voluntad y todas las cuestiones que aparecen ahí, que en paralelo va disminuyendo la autoestima. Sí. Mira, aquí esta pregunta que está poniendo Silpenia me parece interesante, que es, cuando restringo el azúcar y los carbohidratos y no bajo de peso, o sea, no puedo adelgazar. ¿Qué está pasando ahí? Lo primero que yo me preguntaría es, ¿por qué quieres adelgazar? O sea, ¿qué hay detrás de tu querer adelgazar? Obviamente, sí hay respuestas sobre qué programas biológicos de supervivencia estás activando, pero de donde parte un poco esto es, hay una situación global de un ideal de cuerpo, de tenemos que ser flacos y fuertes y esbeltos, ¿no? Y esto ha permeado a todos lados, al punto en el que ha sido un boom el rollo de la cirugía bariátrica, de la cirugía estética, porque nos han planteado el que tengo que adelgazar. Entonces, yo no sé si esta persona tiene una obesidad mórbida, si tiene 140 kilos encima y mide unos 60, porque ahí sí claramente hay programas biológicos de supervivencia que te han llevado a ese lugar, que sobre todo son el prófugo, que es el desarraigo, sensación de vulnerabilidad y soledad, es una herida de humillación, es desvalorización, ¿no? Retener líquidos, a veces la tiroides en hipotiroidismo hace que bajemos nuestro metabolismo, ¿no? Y el programa de carencia, que es hígado y tejido graso. Pero eso sucede en estas grandes subidas de peso muy rápidas y después de un trauma grave o en las obesidades mórbidas. Pero si no es tu caso, lo primero es, ¿de veras estás obesa o quieres bajar de peso porque la sociedad te ha impuesto que tienes que ser flaca? Porque ese es el problema. Solo 3 a 5% de la población
tiene el biotipo que se menciona en las redes sociales y en la televisión como ideal, que son las personas excesivamente delgadas. Entonces, si tú no tienes ese biotipo o somatotipo, estás perdido, porque entonces eres menos, porque entonces vales menos, porque entonces no te queda el vestido, porque entonces no tienes el cuerpo que deberías tener y entonces no vales. Entonces, en este tema del sobrepeso y de que tengo que bajar de peso, está todo este condicionamiento social que me lleva a preguntarte, ¿y si tienes un poquito de sobrepeso está mal? ¿O por qué quieres bajar? ¿No? Esto es algo que hay que reflexionar de manera muy consciente. ¿Por qué quiero bajar de peso? Porque me quiero ver bien. Entonces, ahí ya toca un tema de estima, de amor propio. Porque no me estoy aceptando como soy. No me quiero tal y como soy. Tendríamos que evaluar, analizar todo el caso. Pero esa es la base del conflicto que crea todas estas cuestiones alimentarias. El estima, el me quiero o no me quiero. Y todo está. Necesitamos bajar a todo mundo de peso. Asociación no es igual a causalidad. Porque eres obeso te vas a enfermar. No, la obesidad no quiere decir enfermedad. Hay muchos diabéticos flacos. Muchísimos. Porque la diabetes es resistencia a la vida, es estrés, no es obesidad. Entonces, hay que pensar de entrada para que queremos bajar de peso. Totalmente. ¿Para qué? ¿Qué hay detrás? Exacto. Ahí dice Sandy que vean tus videos del peso que cargas, que son una maravilla, súper recomendados. Está todo esto ampliado. A mí me tomó varios días porque tenía que ir parando, sacando apuntes, mirando. Me llevó mucho tiempo ver tus videos, Luis. Los aproveché muchísimo. Así que gracias por ese trabajo. Y bueno, esto es infinito. Ven que acá podemos abrir tema 24 horas. Esto es apasionante, además, también todos estos temas y poder dar un poco de luz y de claridad. Entonces, nada, me gustaría agradecerles, ir cerrando, si quieren decir algo para dejar a la gente que nos está escuchando, nada, lo que quieran, para ir cerrando un poco. Yo agradecer porque ha sido una hora de oro puro, que la gente también pueda no solamente escuchar esta charla, sino la información que hay detrás de esta charla, ¿sí? Porque ahí preguntaban, ¿pero es malo querer verse bien? No es malo querer verse bien, está muy bien. El punto es en dónde se enfoca para uno querer verse bien. Porque muchas veces a partir del deseo de querer verse bien y a partir de querer hacer dieta para uno verse bien, termina engordando, porque termina perdiendo referencias, porque termina quedándose solo. Entonces, no es malo querer verse bien, sino que puedan escuchar por ahí las palabras que están por detrás de Luis, porque hay mucha sabiduría atrás de eso y que, nada, que puedan estudiar, aprender las 5 leyes, que puedan reconectar ahí con la intuición que tenemos en la alimentación, con la capacidad que tenemos para saber ya qué comer, qué nos gusta. Y bueno, yo lo súper disfruté. He sido un gran espectador, me encantó. Gracias, Rey. Gracias. Pues mira, yo tal vez complementaría esto de verse bien con preguntar, ¿y quién nos dice que es bien? O sea, ¿de dónde viene el me veo bien o me veo mal? O sea, es algo que nos deja mucho para reflexionar. ¿Quién me dijo lo que era bien y lo que era mal? O sea, finalmente, un poco lo que yo creo que va todo esto que hemos querido transmitir es, está bien que le bajes los carbohidratos, sí, claro que está bien y te van a bajar los triglicéridos, pero está mejor que te metas adentro y ver qué te está haciendo sentir que estás perdiendo el susto.
Está bien que le bajes a los productos de origen animal, sí, porque nos estamos acabando el mundo, nos estamos acabando el mar. Y tienen, la carne a veces tiene muchas toxinas, sin duda, y te va a bajar el colesterol, pero hay que ver qué territorio has perdido, qué hay detrás de todo esto. Está bien bajarle al azúcar, pero hay que ver a qué me estoy resistiendo, a qué me estoy oponiendo, qué está pasando en mi vida y por qué estoy tan estresado. Está bien hacer un detox de hígado, pero hay que ver cuál es mi contrariedad territorial y cuál es mi sensación de carencia. Ayuda a que comas bien y si comes bien, puedes regular tu peso, pero hay que ver qué hay detrás de esto a lo que tú le llamas obesidad. ¿De dónde viene? ¿Quién te la enseñó? O sea, hay que empezar a ir más allá de lo que nos están diciendo. Tenemos que empezar a mirarnos. El mensaje de todo esto es: conócete mejor, vea dentro de ti y quiérete mucho, porque si tú te quieres mucho, tu cuerpo va a funcionar muy bien. Todos tus sistemas se van a regular y tu sistema se va a desintoxicar y no vas a necesitar tensamente querer buscar la salud en un lugar que es importante, pero no es lo más importante. Y obviamente agradecerles a ustedes la invitación, que me hayan invitado, que me hayan dado este espacio para compartir con ustedes. Ha sido muy lindo y gracias a todos los que están ahí detrás escuchando esto y a lo que puedan compartir, porque esto es algo que tiene que seguir creciendo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a las personas que nos acompañaron. Una cosita y preguntan dónde pueden aprender las 5 leyes. Sentido biológico tiene una formación buenísima que empieza en marzo, súper completa, con un gran profe, así que súper recomendado. Vayan ahí a ver Instagram. Y también, Luis, preguntan cómo se pueden contactar contigo. No sé si es, me imagino, por mensaje o querés dejar algún contacto. Probablemente mi Instagram, que es Luis Sierra Suárez, con guiones bajos, y Nirvesh, que es otro nombre que tengo ahí que me pusieron, Nirvesh. Es más fácil para contactar conmigo. Yo estoy en Ciudad de México, trabajo en el Hospital Médica Sur. Y bueno, pues por ahí creo que, porque la mayoría de los oyentes yo creo que son de otros países, ¿no? Pero bueno, estoy a sus órdenes con mucho gusto y gracias por preguntar. Bueno, y queda para algún otro vivo. Me imagino, esto fue solo la entrada. Si hablamos de comida. Sí. Esto este tema es increíblemente grande y puede ser increíblemente sanador para tantos. Sí. Claro que da para mucho. Sí, tenemos. Se puede desprender en mini temas Sí. para platicar. Y nos queda también hablar un poco del ejercicio, del deporte, es ese tema de disfrute o castigo, ¿no? Que muchas veces se ve de esas dos maneras. Bueno, sobre todo de cómo lo abordamos. Así que lo tiro ahí, si quieren. Para la próxima también es un gran tema que creo que une las tres, nos une a los tres. Que buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, hermoso. Gracias por nada, me lo disfruté muchísimo también. Sí, yo también. Muchas gracias. Un genio, Luis, una masa. Gracias, Ali, también. Una genia. A ustedes. Gracias, Ali. Gracias, Ali. Fue un placer. Gracias por invitarme. Aquí estoy y sí podemos organizar otras charlas, ¿no? Volveremos, sin dudas. Tendremos más. Bueno, gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes. Que pasen bien. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.